Hola, mi nombre es Lorena Iglesias, soy nutricionista y vamos ahora a una cápsula de resumen sobre el modelo de creencia en salud. El modelo de creencia en salud es una adaptación de variables psicológicas para comprender el comportamiento en salud. Y eso es súper importante porque lo que va a pretender el modelo es agregarle un valor a la salud que sea percibido por las personas y, por otro lado, evitar la enfermedad. ¿Mediante qué conductas logramos esto? Mediante conductas que mejoren mi salud y que prevengan la enfermedad. Recuerden que los modelos, en este caso el modelo de creencia en salud que estamos revisando, es para realizar cambios conductuales, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar las variables que son definidas dentro del modelo. La primera variable es la percepción de susceptibilidad. Y eso quiere decir que es la creencia que tiene la persona, que tengo yo, ¿cierto?, sobre la posibilidad de contraer la enfermedad. Entonces, cuando lo pensamos es, ¿qué tan susceptible soy yo de contraer o no cierta enfermedad? También está la percepción de gravedad, que es la creencia que tiene la persona con respecto a qué tan seria va a ser su enfermedad o las consecuencias de esa enfermedad. Y eso es sumamente importante. Por ejemplo, si contraigo esta enfermedad, ¿me voy a morir? Si contraigo esta enfermedad, la consecuencia es leve, etc. También está la percepción de los beneficios, que es la creencia de la persona con respecto a la efectividad de la acción si yo mejoro mi estado de salud. Y entonces cuando lo mejoro voy a evitar, ¿cierto?, la enfermedad. Y finalmente la percepción de barrera, que es la creencia, ¿cierto?, que tiene la persona con respecto a los eh, problemas que la acción conlleva. Por ejemplo, si yo realizo esta acción para mejorar mi salud, tiene un alto costo, o no tengo tiempo para realizar esta acción que mejora mi salud, o me va a doler, es muy doloroso, ¿cierto? Ahí generalmente lo que tenemos es el contexto social, eh, y lo que nosotros consideramos y cómo nos vemos con los otros. Además, la percepción de susceptibilidad y la percepción de gravedad juntas se llaman energía para la acción. O sea, cuando yo siento que una enfermedad, yo soy susceptible de contraerla y además esa enfermedad es grave, puede ser la energía que necesito, por eso se llama energía para la acción, para realizar el cambio de conducta. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, con el caso que estamos viviendo ahora en pandemia del coronavirus. Si yo soy una persona joven, ¿cierto? Probablemente no tenga la percepción de susceptibilidad tan alta como lo tiene una persona que es adulto mayor. Que como se ha dicho siempre en la tele, en las redes sociales, ¿cierto? Que las personas mayores, si se contagian, son más susceptibles de contraer esta enfermedad, pero además si se contagian, generalmente puede haber una consecuencia muy grave, que es la muerte. Entonces, si yo soy una persona mayor y siento que soy susceptible contra la enfermedad y que además, si me da la enfermedad, puedo tener efectos graves como la muerte, probablemente tome la conducta de quedarme en la casa, ¿ya? Entonces, sentir que la enfermedad soy susceptible, sentir que la enfermedad es grave, me va a llevar a hacer la conducta esperada, que es quedarme en mi casa. ¿Por qué? Porque generé la energía para la acción necesaria. ¿Ya? ¿Qué está pasando hoy en día generalmente? Que vemos es que la gente no se siente lo suficientemente susceptible de contraer la enfermedad, o siente que las barreras que existen, como la mascarilla, por ejemplo, o el uso de alcohol gel, ya son estrategias suficientes para no contraer la enfermedad, ¿ya? Entonces cada vez hay menos susceptibilidad frente al coronavirus. Una cosa importante del modelo es saber cuándo está la enfermedad que estamos previniendo. ¿Por qué? Porque vamos a ver los siguientes ejemplos para poder entender mejor este cuándo, ¿ya? Cuando yo soy adulto mayor y yo digo, si soy adulto mayor, ando en la calle, no uso mascarilla, entonces me va a dar el coronavirus y probablemente eso me lleve a la muerte o a tener un episodio muy grave con hospitalización, ¿cierto? Etcétera. ¿Cuándo? En 15 días.
porque yo adquiero la enfermedad y ya en 2 semanas, ¿cierto? 15 días voy a tener las consecuencias graves de esta enfermedad o podría morir. Entonces, es probable que cuando yo veo las variables de este modelo, pudiera yo tomar ciertas variables para hacerlas frente al coronavirus. Pero, ¿qué pasa cuando una persona empieza a fumar a los 16 años? Y yo le digo que más adelante le va a dar cáncer de pulmón cuando tenga 60 años. Hay 44 años de por medio, desde que él empezó a fumar hasta que le dé el cáncer de pulmón. Entonces, probablemente, aunque yo le diga que él es susceptible, que la enfermedad que le va a dar es grave, que si deja de fumar los beneficios que va a percibir son muchos, es probable que la persona no adhiera de todas formas al tratamiento. ¿Por qué? Porque la consecuencia a la acción que está realizando es muy a largo plazo. ¿Ya? Vamos a ver este ejemplo en concreto con la nutrición. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un niño que consume, que está obeso, ¿cierto? Que consume alimentos altos en azúcar, altos en grasa, generalmente eso no es la culpa del niño, ¿cierto? Sino que es responsabilidad de los padres lo que los niños consumen. Pero yo le digo a ese niño, que a esos padres, que su hijo en 60 años más probablemente le dé un infarto al miocardio. Y con eso yo espero que haya un cambio en la conducta alimentaria de los padres, o sea, del cómo alimentan los padres a su hijo. ¿Ustedes creen que es posible que eso pase? Si yo le estoy diciendo que hoy día el niño se alimenta mal y que en 60 años más probablemente tenga problemas cardiovasculares. Es muy poco probable que yo al aplicar este modelo en enfermedades crónicas que son de larga data, tenga resultados, ¿ya? Entonces, existen claves para la acción. Las claves pueden ser internas, que puede ser un síntoma que me lleve a hacer el clic, por eso es clave para la acción, para realizar el cambio de conducta. Por ejemplo, ya, yo salía todos los días a la calle, no me importaba este tema del coronavirus, no me quedaba en mi casa, no estaba en cuarentena, así que podía salir, pero un día llegué a mi casa y me sentía mal, me tomé la temperatura y tenía fiebre, ¿ya? Entonces, esa fiebre hizo la clave para la acción para que yo me quedara en la casa, porque pienso que puedo haber adquirido el coronavirus, pienso que ahora sé que soy susceptible, sé que puede ser grave, por lo tanto, fue el incentivo o el clic para realizar la conducta de quedarme en mi casa. Y también existen claves externas, que son, por ejemplo, los familiares o gente cercana. Por ejemplo, yo tomo la decisión de quedarme en mi casa, no por mí, sino que porque yo trabajo, por ejemplo, en el área de la salud y no quiero contagiar a mi familia. Entonces, como no quiero contagiar a mi familia, ellos son mi clave para la acción. Entonces, yo no salgo de mi casa. Esa es la medida que estoy tomando. ¿Ya? Entonces, no sé si en el caso del cigarrillo, por ejemplo, mucha gente, cuando ya lo diagnostican con el cáncer de pulmón, entonces deja de fumar. ¿Por qué? Porque tiene este clic interno, ¿cierto? De que ya la muerte está próxima o la posible muerte está próxima. Entonces dejo de fumar. Pero hay gente que, por ejemplo, no sé, su hija tuvo nietos, por ejemplo, y decide dejar de fumar porque quiere que sus nietos crezcan en un ambiente sin humo de cigarrillo, está pensando en ellos, quiere él también vivir más tiempo para estar con sus nietos, con el cigarro se cansa mucho, entonces decide tomar ese cambio de conducta, de dejar de fumar, por ejemplo. ¿Ya? Pero en general recuerden que cuando las consecuencias son a largo plazo, este modelo no logra realizar los cambios necesarios. Entonces, vamos a ver estos factores adicionales que yo les decía, que están dentro de las barreras, que muchas veces pueden ser barreras, que son factores económicos, sociales, demográficos, ¿cierto? Psicológicos, estructurales, que son parte del contexto de cada individuo, ¿ya? Y, por ejemplo, vamos a pensar en una persona que
se quiere quedar en su casa con el tema del coronavirus. No quiere salir porque siente que es susceptible de contagiarse. Siente que si le da el coronavirus es una enfermedad grave. Por lo tanto, siente la percepción de gravedad. Además, cree que es mucho más beneficioso que se quede en su casa, porque así también no va a contagiar a sus familiares, vive con más personas, etc. Pero finalmente, cuando vamos a ver las barreras, él sale todos los días de su casa igual. ¿Y por qué lo hace? Porque trabaja en un lugar donde está funcionando y necesita el dinero, ¿cierto? Para sustentar a su familia, no puede perder el trabajo por esa razón. Entonces todos los días sale, anda en el transporte público, se expone al contagio y no se puede quedar en su casa. Entonces, aunque él quiera realizar el cambio, su contexto social, ¿cierto? Económico, no se lo permite, ¿ya? Entonces, finalmente, no se está quedando en su casa. Entonces, por eso los contextos son sumamente importantes. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque el modelo de creencia en salud, según la evidencia, las personas cuando revisamos la evidencia, las personas que han implementado este modelo, lo que mayor se ve es que cuando se actúa sobre la percepción de las barreras de la persona, se obtienen mejores o se obtienen más cambios de conducta, ¿ya? Cuando disminuimos las barreras, logramos que el cambio de conducta suceda. Cuando hacemos que la persona se sienta susceptible del riesgo que le puede ocasionar una posible enfermedad, también logramos mayor adherencia a los tratamientos o a los cambios de conducta. Cuando actuamos sobre los beneficios percibidos, un poco menos, ya las puse en orden. Entonces, percepción de barrera primero, después percepción de susceptibilidad, luego percepción de beneficio y por último percepción de gravedad. ¿Y qué es lo importante? ¿Y por qué les pongo esto como algo importante? Es porque generalmente en el modelo de creencia en salud se trató como el modelo del terror. De decirle a la gente, usted se va a morir, estos son los riesgos, etcétera, actuando sobre la percepción de gravedad. Y cuando actuamos sobre la percepción de gravedad es lo menos efectivo, según la evidencia, para el cambio de conducta. Entonces, mientras más le decimos a la gente, usted se va a morir, le va a dar esto, es grave, no sé qué, si usted es diabético, si no sigue las recomendaciones, le vamos a cortar o va a tener que amputarse un dedo, después la pierna, etc. Estamos actuando sobre todo lo que tiene que ver con la gravedad de la enfermedad. El efecto es muy, muy bajo, ¿ya? Sí tenemos más efecto cuando actuamos sobre la percepción de barrera o sobre la percepción de susceptibilidad, ¿ya? Así que no actuar con este modelo bajo esa creencia del modelo del terror, porque la efectividad es muy baja. Y pensar que este modelo nos va a servir cuando los cambios de conducta son a corto plazo y no a 60 años después. No actuar con este modelo, por ejemplo, cuando quiero que los niños, por ejemplo, se alimenten mejor para que cuando sean grandes no tengan las consecuencias por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Muchas gracias.